¿Quién es el malo? Hoy en día el mundo se enfrenta a una tensión bélica entre las principales naciones. Frente a ello, muchas personas ven al presidente ruso Vladimir Putin como el mayor enemigo de la paz y principal desestabilizador del orden. Pero, ¿es realmente así? Aquí estudiaremos qué hay detrás de este conflicto armado que ha captado la atención de las más importantes naciones y pone en descubierto los intereses políticos de las grandes potencias. Una dosis de hechos que nos ayudarán a aclarar si existe o no un villano en esta historia. El último conflicto mundial bélico entre naciones se dio con la Segunda Guerra Mundial, en el que prácticamente toda Europa, encabezada por Alemania y Reino Unido, conformaron dos bandos con la única intención de algo que ha caracterizado al ser humano. Y eso es la codicia. Estas dos naciones competían por apoderarse de territorio, además de las riquezas de otras naciones, involucrando con ello temas políticos, económicos y sociales. Rusia en aquel entonces fue la nación encargada de propinarle a los alemanes una derrota vergonzosa con la invasión del ejército germano al territorio ruso. Después de que los norteamericanos reconstruyeran Europa, su moneda, el dólar, se valorizó, pero también quiso adelantarse en el tiempo teniendo de aliados a los principales países europeos, incluso a los malos de esa película, Alemania. Con ello, para ser capaces de disuadir un posible conflicto con la poderosa URSS, entonces Estados Unidos puso como enemigos casi en contra de su voluntad a países europeos en contra de la Unión Soviética. Finalmente, después de décadas de una guerra fría donde ambas naciones nunca se enfrentaron, ahora llegamos al tiempo donde existe una posibilidad de que esto se dé. Después de que se forma la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, donde Estados Unidos y países europeos son aliados, esta organización no ha parado de sumar países miembros, entre ellos algunas de las naciones exsoviéticas que pertenecieron a la poderosa URSS como Letonia, Lituania y Estonia. El plan del Occidente es claro: querer añadir a Ucrania como aliado a la OTAN, uno de los países claves que comparte frontera con Rusia. Es una idea inconcebible para Vladimir Putin. Recordemos que los Estados Unidos siempre juegan una doble moral. Cuando por un lado repudiaron y condenaron los actos de los nazis en contra de la comunidad judía en décadas pasadas, se les olvida que ellos hicieron lo mismo con los nativos americanos, llevándolos a la extinción, siendo que estos eran los auténticos americanos. Después se adueñaron de la tierra en la que ellos fueron los invasores, ajenos en tierra americana. Incluso ahora usan a figuras públicas. Recientemente se dio a conocer un mensaje de Arnold Schwarzenegger, donde indica a los soldados rusos que están siendo usados sobre actos que ellos desconocen. Y además, culpa a Vladimir Putin de provocar el conflicto bélico. Speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you. Terrible things. Speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you. Terrible things. Si Ucrania es incorporado a Europa y después añadido a la OTAN, pronto se establecería una base con armamento apuntando directo a Rusia. Esto pondría en grave peligro la soberanía rusa. Occidente opera desde el modo: pon a pelear a tus enemigos y disfruta la película. Sin meter las manos logra poco a poco su cometido. Ahora que sabes esta información, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién es el malo en esta película? ¿Un presidente que está en desacuerdo con que se viole la soberanía de su país y pongan en riesgo la existencia de su nación? ¿O un grupo que opera desde lejos poniendo en tensión hacia un conflicto bélico a dos naciones vecinas, que no hace mucho fueron una sola nación? Actualmente los medios de comunicación y noticieros hacen ver a Vladimir Putin como el malo de la película, como si el presidente ruso fuera el causante del conflicto. Debemos tener en cuenta que las intenciones de Vladimir Putin es desestabilizar la hegemonía y el equilibrio armamentístico que tienen actualmente tanto los Estados Unidos como China. Según un análisis de la Agencia de Energía Nuclear para el año 2021,
Se estimaba que Rusia tenía un arsenal conformado por 4.495 cabezas nucleares, de las cuales 2.585 eran ojivas estratégicas ofensivas. En comparación con el arsenal atómico estadounidense, que se estima en unas 5.000 ojivas. Pero, ¿qué tanto ha cambiado la cantidad de armas de cada nación? ¿Y cuánto influye en su poder? ¿Está cambiando el tablero de la hegemonía global que llevaba Estados Unidos luego de la caída de la Unión Soviética en 1991? A decir verdad, es que Rusia se ha encargado de potencializar su tecnología armamentística, mientras que Occidente al parecer no ha podido seguirle el ritmo. Por ello ha sumado naciones cercanas a Rusia para poder contener a un enemigo tan grande y de tanto poder. La pregunta es, ¿hasta cuándo el mundo tendrá que vivir en medio de la probabilidad de un acontecimiento nuclear a nivel mundial entre naciones? Esta película no ha terminado. Aún de hecho empezó con el fin de la Segunda Guerra, como ya lo hemos mencionado. Desde luego, la mejor opinión la tienes tú. Déjanos saber. Escribe un comentario al respecto. ¿Quién crees que es el malo en esta película? ¿Crees que era inevitable la invasión a Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky no quiso dialogar con Putin? ¿Crees que el gobierno de Ucrania esté manejado por intereses de los occidentales? Como siempre, te dejamos el link en la descripción de este video, donde te dejamos la expansión a este tema.